Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Naturismo al Día? Qué gusto estar con todos ustedes una vez más en este podcast, y el episodio que hemos preparado para esta oportunidad hace referencia a las enfermedades de transmisión sexual, enfermedades que siempre han acompañado el transcurrir humano prácticamente desde las cavernas hasta nuestros días, pues hay personas que diariamente se infectan de este tipo de enfermedades que pueden ser graves. Algunas son tratables, absolutamente curables, sobre todo, por supuesto, las bacterianas con el uso de antibióticos, ya lo reseñaremos. Las virales sí son mucho más delicadas, pueden contenerse, prevenirse, controlarse hasta cierta medida, pero pues obviamente que son incurables, ya estaremos reseñándolas por supuesto también. Y hay enfermedades de transmisión sexual ocasionadas también por parásitos y por hongos, así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta algunas consideraciones importantes para cuando nos enfermemos. Dios quiera que esto nunca llegue a pasar, pero en caso de que te llegue a pasar, pues sepas cómo actuar y sobre todo prevenir esta situación de las enfermedades de transmisión sexual. Requiere, pues sobre todo, varios cuidados que van desde los aspectos comportamentales, de la forma en que tú abordas tu sexualidad, hasta utilizar métodos de contención, de barrera, como el famoso preservativo o condón. Ya también lo iremos desglosando poco a poco. Entonces, pues encontramos que hay de varios tipos de enfermedades de transmisión sexual, lo que antiguamente se conocía como enfermedades venéreas. Este término pues entró en desuso, es obsoleto, ya suena chocante, peyorativo, no se utiliza casi. Es como perteneciente a un periodo más antiguo, veneria haciendo pues alusión a ese término latín venerius, que significa Venus, diosa del amor, del sexo, de todo eso, pero en fin, el término ya casi no se utiliza o prácticamente ha desaparecido del panorama. Ahora son enfermedades de transmisión sexual, se utiliza más incluso la abreviatura que vamos a utilizar por supuesto también en este podcast, ETS, para referirnos por ejemplo a enfermedades que, bueno, vamos a ir describiéndolas de una vez. Enfermedades de transmisión sexual bacterianas como la gonorrea, lo que antiguamente se conocía también como blenorragia. Ese término también entró muy en desuso, ya casi nadie lo utiliza. Otra enfermedad bacteriana es la sífilis, por supuesto, la clamidia, la linfogranuloma. Son enfermedades bacterianas de transmisión sexual. Afortunadamente y gracias a la acción de los antibióticos de amplio espectro, entre ellos, por supuesto, la muy popular y súper conocida penicilina, ayudan a erradicar del organismo, sobre todo, por supuesto, donde más se alojan estas bacterias, el tracto genitourinario, el proceso infeccioso que acarrea una serie de síntomas que son bastante disidentes, muy desagradables, limitantes, que pueden incluso contribuir a que otras personas se infecten si no tienes pues los cuidados necesarios. Tus hábitos o tu actividad sexual es muy desaforada, de pronto un poquito desconsiderada. Si te das cuenta de que tienes alguna de esta enfermedad de transmisión sexual, pues obviamente que tienes que entrar primero a sacarla de tu organismo para no ir a infectar a tu pareja, a otras personas que pues pueden sufrir las consecuencias de estas graves enfermedades. Por ejemplo, una persona infectada de gonorrea empieza a presentar un ardor, un picor en la zona del pene, igual de la vagina, sale una sustancia purulenta, muy maloliente. En el caso de la mujer es un picor intenso, el olor es supremamente desagradable, el ardor al orinar en el pene que se enrojece. Todo eso pues da cuenta a través de estos síntomas que posiblemente tengas una gonorrea muy intensa, pero lo importante es confirmar o descartar esta situación. Por eso, si siente luego de una actividad sexual algún tipo de estos síntomas, valga la redundancia, tienes una experiencia de estas, de picor, rasquiña, de que te han salido como unas llaguitas, unas ulceraciones también. Bueno, esto de las ulceraciones sobre todo se da en el caso de la sífilis, que es otra enfermedad bacteriana de transmisión sexual. Aparecen los famosos chancros en el glande, en la zona del pene. Son como unas ulceritas, pero que no arden, no pican, son como unas manchitas prácticamente, y es un indicador de que es una sífilis lo que has contraído. También hay que tener en cuenta de que la sífilis tiene como 3 etapas bien importantes, así que, y en cualquiera de las 3 etapas, a través de la acción de los antibióticos se puede corregir el problema. Lo importante es no dejar avanzar la situación y sobre todo evitar que otras personas que tengan contacto sexual contigo se vayan a infectar. Por eso es muy importante la comunicación, la confianza en la pareja, la consideración sobre todo. Si usted
desafortunadamente tuvo por ahí un encuentro sexual, una aventura, lo que sea. No estoy aquí para juzgar a nadie, no soy quien para hacerlo, pero si de pronto tuviste la mala suerte de infectarte de una de estas infecciones, sobre todo bacterianas, o bueno, también las hay virales, como decía anteriormente, de parásitos y hongos inclusive, si te has infectado, pues vas a correr al médico a descartar o a confirmar la situación, y en caso de que efectivamente se compruebe la presencia de una enfermedad de transmisión sexual, entrar con el tratamiento muy estrictamente aplicado para poder erradicar de tu organismo, sobre todo, recuerda, el tracto genitourinario, sobre todo donde se alojan estos patógenos, esa infección. Pero entonces no hay nada que hacer, es inocultable, ¿verdad? Porque en el caso, por ejemplo, de la gonorrea, el ardor, el olor que se desprende de la persona cuando va a orinar, el fastidio, cuando tiene incluso alguna actividad sexual, es muy intenso, es difícil de ocultar. Inmediatamente la persona que está contigo, que tiene sexo regularmente contigo, se da cuenta de esa condición, de que tienes una afección en tu zona genital, de que posiblemente estás enfermo, es muy difícil de ocultar. Y no se trata de mascarar, de edulcorar el problema, sino solucionarlo, porque es bastante grave. Y sobre todo cuando esa infección, por ejemplo, es producida por un agente patógeno más agresivo, como puede ser un virus. En el caso, por ejemplo, del herpes genital, hay un capítulo, un episodio aparte donde hablo precisamente de lo que es el herpes simple, el herpes zoster, el herpes, que es un virus que nunca desaparece del cuerpo. Una vez contraído, la persona de por vida debe aprender a convivir con los brotes que regularmente se van a presentar de herpes, porque es una enfermedad incurable, y sobre todo cuando se da en la zona genital, pues hay que tener unos cuidados bastante particulares para evitar la propagación de este virus y aprender a convivir con esta condición, que involucra, por supuesto, lo que tiene que ver con tu sistema inmunológico. Decíamos en el episodio estrictamente, cuando hablaba de herpes, de que cuando tienes alguna falla inmunitaria, algún bajonazo en tu sistema inmunitario, pues aparecen estos brotes de herpes, y que es como consecuencia de ese declive o esa merma de la capacidad de reacción del sistema inmunológico. Una vez has contraído el herpes, recuerda, no tiene solución, no tiene cura hasta ahora, ¿verdad? Es una enfermedad de transmisión sexual producida por un virus. También otra enfermedad viral que pues no tiene cura, para que lo tengas siempre bien presente, es el virus del papiloma humano. También encontramos la hepatitis B, el SIDA, pues el VIH ya cuando se desarrolla plenamente y la persona adquiere el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, de sobra sabes que no tiene cura, se puede contener y prevenir gracias a los retrovirales, pero es muy importante que siempre tengas en consideración que un encuentro sexual fortuito, o si eres una persona muy activa sexualmente, te expones a precisamente contraer alguna de estas enfermedades. Con el virus del papiloma humano es asintomático en nosotros los hombres, así que no desarrollamos plenamente los síntomas, pero podemos transmitirlo a nuestras parejas femeninas en caso de que tú seas una persona que te guste mucho el sexo, que lo practiques con varias personas a la vez, pues tengas siempre esa consideración de que puedes contraer ya sea el virus del papiloma humano o cualquier enfermedad de transmisión sexual, y pues esto es muy importante que lo conozcas, aprendas a reconocer y actuar rápidamente para evitar infectar a otras personas o que estas enfermedades sigan desarrollándose en tu cuerpo y te vayan a causar daños mayores. Por ejemplo, una persona que no se trate adecuadamente la sífilis, una enfermedad ya bacteriana que nombraba anteriormente, esto puede ocasionarle un daño en el sistema nervioso central, puede dejar ciega a la persona inclusive, y unas alteraciones que pueden dañar hasta los mismos riñones, afectar seriamente el hígado, todo lo que tiene que ver con la sangre. Entonces es muy importante que si tienes una enfermedad ya sea sintomática, pero que está comprobada en tu organismo, actúes rápidamente para evitar daños mayores y sobre todo, y lo más importante, no ir a contagiar de pronto a tus seres queridos, a tu pareja o a cualquier persona que desafortunadamente tenga contacto sexual contigo, en esa condición me refiero. Por eso es muy importante utilizar los métodos de barrera, pero obviamente que con estos métodos de barrera ya voy a especificar algo acerca de esto, pero voy a darle redondez a esto de las enfermedades, de los tipos de enfermedades de transmisión sexual. Entonces encontramos las bacterianas, las virales, igualmente las parasitarias, las enfermedades producidas de transmisión sexual de ese carácter que son producidas por parásitos. Encontramos la pediculosis púbica, por supuesto, la escabiosis. En las fúngicas, pues también he hecho un episodio aparte de la candidiasis genital, sobre todo, pues obviamente refiriéndome a la Candida albicans, lo que significa en lo que tiene que ver con la cavidad vaginal, cómo cambia
el pH, la alcalinidad de la vagina. Este es un hongo, la Candida albicans, prácticamente todos los seres humanos del planeta lo tenemos, pero obviamente que cuando se vuelve ya patógeno y muy agresivo, sobre todo en la zona de la vagina, pues obviamente va a tener la mujer que haya contraído este hongo o lo haya desarrollado, que se haya a través de lo que tiene que ver con los fermentos o también, a ver, se me escapa la palabra, con las levaduras que acompañan a este hongo o que lo pueden afectar, que lo pueden incrementar y volver más agresivo. Cuando esto se presenta en la zona vaginal, vas a tener una situación muy complicada, así que hay que controlarlo, contenerlo, neutralizarlo, efectivamente sacarlo de la cavidad vaginal, porque esto pues obviamente que va a destruir la flora vaginal que está presente, la microbiota de la flora vaginal, y vas a tener muchas complicaciones. Esto como para redondear entonces en cuanto a las características o clases de enfermedades de transmisión sexual. Entonces nos encontramos que hay bacterianas, virales, por parásitos y por hongos o agentes micóticos inclusive. Bueno, me refería al método de contención. No necesariamente la persona que utilice un preservativo o un condón está al 100% a salvo de las infecciones de transmisión sexual. Digamos que la protección puede darse en un 70 o hasta en un 80%, pero no al 100%. ¿Por qué? Resulta que pues la persona que tiene contacto con alguien que está infectado, la situación de la cercanía, del intercambio de fluidos es lo que propicia el contagio. Entonces, como las relaciones sexuales no se circunscriben únicamente a lo genital, sino que se involucra lo que es lo oral, lo anal, el intercambio de saliva, de sudor, de excreciones, del mismo fluido vaginal, del fluido del pene, no necesariamente me estoy refiriendo al semen, sino al líquido lubricante. Todos esos fluidos contienen el sudor mismo de la persona, contienen el virus, contienen la bacteria, contienen el agente patógeno en caso de que alguien esté enfermo, que esté infectado. Y en ese intercambio es que se produce la infección de la persona que tuvo contacto con alguien que está enfermo. Entonces el condón, que es un método de barrera, te va a proteger la zona genital, pero entonces sí va a ser una protección bien importante. Pero si tú, por ejemplo, gustas de practicar el sexo oral y se lo haces a una persona infectada, ya sea a través de una felación, un cunilingus, entonces en ese intercambio de saliva, fluidos vaginales, fluidos del pene, en ese intercambio hay infecciones y se puede presentar incluso ulceraciones y llagas en la zona de la boca, los ganglios linfáticos se pueden inflamar, la zona de la garganta puede verse afectada por la aparición de llagas, de úlceras también. Entonces ahí hay una situación de infección, y ni qué hablar de la zona anal, que es mucho más sensible de pronto que la zona vaginal en el caso de hombres y mujeres por igual. Entonces resulta que la zona anal no tiene una lubricación natural, deben utilizarse lubricantes, ojalá a base de agua, si tú gustas de este tipo de actos sexuales o de actividad sexual anal, pero también es una zona que se puede ver seriamente comprometida con una pequeña fisura, una microfisura que se puede presentar, una pequeña heridita, y si hay intercambio de fluidos, pues obviamente que ahí se va a presentar una infección. En el caso de la gonorrea, por ejemplo, vemos que ese líquido purulento, que es como una materia, una pus muy maloliente, no solamente brota del pene infectado o de la vagina infectada, sino del ano, que está infectado de gonorrea, para decirlo muy gráficamente. Sale ese líquido purulento, el acto de defecar es supremamente doloroso, se presentan fístulas, microheridas. Bueno, pueden aparecer unas situaciones bastante desagradables en la zona anal cuando se ha enfermado de gonorrea. Igual, también, por supuesto, pueden aparecer otra serie de manifestaciones. En el caso, por ejemplo, ya de la sífilis, me refería a esos chancros que pueden aparecer. En la zona anal se puede presentar algo como parecido. De todas formas, hay un compromiso en esta zona que es muy cercana al tracto genitourinario y que, por supuesto, también se ve muy seriamente comprometido en caso de que haya pues una actividad en esa zona tan sensible como es la zona perianal, para que lo tengas siempre bien presente. Entonces, por eso te digo que el condón es un método de barrera que puede ser efectivo en la zona genital, pero no te va a salvar al 100% de la infección. Es muy importante, entonces, bueno, y no soy quien tampoco para decirte que debes ser una persona estrictamente monógama o que solamente tengas una pareja, sino que pues sepas al menos en qué condiciones o con quién vas a tener intercambio sexual. Esto es muy importante, hazlo por consideración a tu cuerpo, a tu organismo.
a veces es como muy complicado, ¿verdad? Entonces se dan ocasiones en que el sexo se produce de forma desaforada, espontánea, no conoce mucho a la persona, recuerda que estás teniendo relaciones con alguien que tiene un pasado, que ha tenido otras parejas o que tal vez tiene al mismo tiempo o parejas diferentes, así que pues es bien importante considerar esta situación porque pues ya cuando se contrae una enfermedad de transmisión sexual el panorama cambia en absoluto, en ese momento de pasión, de desborde, de mucha libido, de hormonas que están muy intensamente como alborotadas, utilicemos el término, uno como que se omnibila, se olvida de las cosas, como que nada le importa sino satisfacer plenamente ese deseo sexual y es algo totalmente natural, hace parte de nuestra naturaleza humana, fisiológica, esa situación de libido o deseo intenso, pero luego cuando ya empezamos de pronto a sentir el fastidio, la rasquiña, el picor, el prurito, la comezón, el ardor en el pene o en la vagina, que sale en el caso de las damas que me están escuchando, un líquido purulento, muy maloliente, tal vez un fluido amarillento, verdoso de la vagina con un olor muy desagradable, pues el panorama cambia, tú quisieras devolver el tiempo y evitar ese contacto sexual, pues es muy complicado porque muchas veces uno confía en la pareja o no sabe que esa persona la ve muy pulcra por fuera, la ve de X o Y forma, se hace una imagen como que la idealiza, pero que se va a imaginar que de pronto pueda estar infectada de una enfermedad de transmisión sexual. Obviamente que tienes que tener en cuenta de que en esto de las apariencias pues no es absolutamente para nada válido el hecho de que tú ves a alguien muy pulcro con ciertas condiciones, pero pues de pronto esa persona fue tan de malas, tan desafortunada, que tuvo un encuentro sexual con alguien que le pegó una sífilis, una gonorrea, un SIDA, por ejemplo. Bueno, es algo que realmente en apariencia uno no puede determinar en lo absoluto. Así que pues a veces es cuestión como de suerte, diría yo, en qué momento uno puede llegar a contraer una enfermedad de estas tan terrible. Pero ya cuando se ha comprobado, entonces vas a entrar estrictamente con el tratamiento que el médico te va a dar. Esto sí, por nada en lo absoluto te vas a automedicar porque puedes agravar más el problema. Acá has escuchado que la penicilina, que ciertas drogas, ciertos antibióticos son muy buenos, viste en internet, investigaste esto y lo otro, bueno, entonces tú vas de pronto a una droguería, a una farmacia, no sé cómo le dirán en otros países, te haces aplicar un antibiótico de estos o lo tomas de manera oral y crees que con esto vas a matar el patógeno en caso de que sea una bacteria, pero posiblemente eso no suceda, porque recuerda que en esto la dosis es muy importante y sobre todo el tiempo o el lapso que va a durar ese tratamiento y solamente un médico experto, un especialista quien ya haya comprobado que tengas determinada enfermedad, incluso a veces es necesario un cultivo para saber qué tipo de enfermedad es, porque hay síntomas que pueden ser muy parecidos, o también se presenta el caso de la coinfección. Puede ser que tengas una bacteria, te hayan pegado una gonorrea, pero puede ser que igual te hayan pegado al mismo tiempo un virus y tengas dos enfermedades diferentes en tu organismo. Entonces el antibiótico que te han prescrito te va a actuar sobre la bacteria, pero con el virus nada puede hacer el antibiótico. Y si tú te automedicas, por eso te digo que tu situación se puede complicar muchísimo porque no sabes qué es lo que tienes en realidad. Si solamente gonorrea o sífilis, o tiene gonorrea y sífilis, pero también otra enfermedad como herpes, por ejemplo, te han pegado de pronto un SIDA, has contraído un VIH, o de pronto otra enfermedad parasitaria acompañada con candidiasis, un cóctel, así que algo complicadísimo, ¿verdad? Entonces, como no queremos que tú vayas a sufrir las consecuencias de la automedicación, sobre todo en algo de tanto compromiso como son las enfermedades de transmisión sexual, si sientes un cambio en la orina, un ardor, un fastidio, que está muy caliente ese pene, muy enrojecido, la vagina igual, está oliendo pues desagradable, tú te has hecho una abscesia muy profunda, pero tu vagina sigue oliendo mal, como a pescado rancio o podrido, es un olor muy característico de los procesos infecciosos en la vagina, pues no necesariamente va a ser una bacteria, puede ser un hongo, pero entonces el descarte o la comprobación se hace a través de un cultivo, por eso te digo que es tan importante que no te vayas a automedicar ni se te vaya a ocurrir por tu cuenta irte a aplicar antibióticos sin saber si esa infección es producida efectivamente por una bacteria o tal vez un hongo o un virus lo que te está ocasionando o un parásito lo que te está ocasionando esa situación vaginal. Complicaciones pueden haber muchísimas, por ejemplo, se puede alterar, afectar
lo que es la potencia sexual, la fertilidad en hombres y mujeres. Por supuesto pueden aparecer tumores, procesos cancerígenos, un compromiso muy serio del sistema inmunológico en casos sobre todo de enfermedades virales, pues que son como las más terribles, las que más asustan, porque el virus, recuerda, contra él no se puede hacer nada, los antibióticos son absolutamente inocuos, solamente estos antibióticos van a servir en caso de que la infección sea ya comprobada de carácter bacteriano, pero en cuanto a lo viral, solamente de control, de tratamiento, y vas a tener que cuidarte muchísimo, tener mucha sinceridad, mucha consideración con las personas que de aquí en adelante van a tener contacto sexual contigo, porque tranquilamente las puedes infectar. Yo sé que va a ser muy difícil que tú le digas, no, lo que pasa es que yo, ¿cómo te parece que tengo herpes, o tengo el virus del papiloma humano, o tengo SIDA? Pero es muy importante que tú, si no lo vas a decir tan abiertamente, al menos consideres y tengas empatía con esa persona, porque le estarías haciendo un mal muy grande. Si no eres totalmente sincera, lo vas a enfermar, así de sencillo, y le puedes arruinar prácticamente la vida. Tal vez la tuya en este momento tenga esa condición de que te sientes muy mal, sientes que tu mundo se ha acabado, pero entonces por eso es tan importante el contacto y el tratamiento con tu médico, para que él te vaya guiando, te vaya aplicando el tratamiento adecuado. Tal vez debas abstenerte por un tiempo que incluso puede ser hasta prolongado de actividad sexual, pero recuerda que lo más importante es tratar al menos de solucionar el problema, o hacerlo definitivamente, sacar de nuestro cuerpo estos patógenos que han afectado la zona del tracto genitourinario y que nos han provocado esas terribles enfermedades. Por ejemplo, ya haciendo pues la investigación acerca sobre todo de las enfermedades de transmisión sexual de carácter bacteriano, muy enfocado en lo que es la gonorrea, porque es una de las enfermedades más comunes en nuestro cuerpo, pues me llamaba la atención y sentí curiosidad en saber cómo surge esta bacteria. En el medio ambiente, en la naturaleza, cómo fue traspasada a los seres humanos, o en qué momento nosotros, yo me imagino que en un periodo perdido de la historia, pudimos contraer esta bacteria que en el transcurso de los milenios ha sufrido, por supuesto, mutaciones y cambios. Pero entonces, al respecto, la ciencia no da nada por sentado. Posiblemente esta bacteria saltó de los primates a los seres humanos, posiblemente, pero también hay algo que me llamó la atención, y que es una bacteria que se pudo haber formado en el tracto gastrointestinal de los seres humanos, y que saltó en un periodo de la prehistoria a la zona del tracto genitourinario, no solamente por la cercanía o la falta de abscesis o de abscesia en esa época, sino porque en algún momento de la prehistoria nuestros antepasados, nuestros ancestros, practicaron de alguna forma el sexo anal genital. Entonces, llevados por esa curiosidad, por ese ardor, por esa pasión de los seres humanos, hicieron esta práctica. Entonces se introdujo de pronto el pene con esta bacteria en la vagina, y ahí empezó todo. Es una hipótesis, por supuesto, es algo que posiblemente haya sucedido de esa forma, no hay nada claro al respecto, pero es una hipótesis que surge en cuanto al cómo salta una bacteria de la naturaleza a nuestro organismo y cómo nos llega a afectar tanto y a definir incluso nuestro comportamiento sexual. Entonces, esto no te lo estoy diciendo pues como que es algo totalmente cierto, ya comprobado, no es hipotética, es una hipótesis de lo que posiblemente haya sucedido. Pues, tal vez pasó así, tal vez no. De todas formas, hasta ahora pues la ciencia no dice realmente cómo es que en la naturaleza se formó esta bacteria y cómo llegó a ingresar a nuestro sistema genitourinario y ocasionarnos tanto padecimiento, tanto sufrimiento, sobre todo a aquella persona que en algún momento desafortunado, pues obviamente es infectado con este tipo de patógeno. Y si es un virus, pues peor, es peor la situación. Imagínate el diagnóstico de un VIH-S, de un SIDA o de un virus del papiloma humano, de un herpes inclusive, que ya sabemos que médicamente a través de la farmacología eso no tiene cura, pero entonces debemos contener y controlarlo. Y tampoco son efectivos para nada en lo absoluto los remedios o tratamientos naturales, porque esta es otra. Hay vendedores de humo que te pueden decir que no, es que en la naturaleza, que la hierba aquella, que el ungüento, que el aceite, que el preparado con hierbas de yo no sé qué. Eso no sirve absolutamente para nada. Las plantas tienen principios activos que a través de algo maravilloso que es la química se pueden extraer y potenciar haciendo fármacos que pues tienen un poder intenso, farmacológico, me disculpa la redundancia, pero la planta en sí no puede hacer absolutamente nada para que no te dejes tentar por los remedios caseros, por las formulitas caseras y mucho menos automedicarte. Corre al médico,
cuéntale la situación, que él te revise, te haga un cultivo para saber realmente qué es lo que te está pasando, y mucho cuidado con tu actividad sexual de aquí en adelante si eres una persona que ha contraído desafortunadamente una infección de transmisión sexual. Ya para concluir te digo entonces que no te confíes tanto del condón. El condón te puede proteger el pene, te puede proteger la vagina o el ano en caso de que tengas actividad de este tipo, pero si hay intercambio de fluidos, saliva vaginal, oral, vaginal, anal, pues ahí te puedes enfermar, te puedes contagiar. Cuídate mucho, ten cuidado, trata de ser selectivo con tus parejas sexuales. Te estás acostando no solamente con una persona, sino con todo su pasado, no sabes nada de pronto de ella. Por eso es que la confianza es tan importante, la comunicación entre la pareja. Pues obviamente que la promiscuidad siempre va a traer ese riesgo. No te estoy diciendo que la practiques, pues la monogamia al 100%, pero al menos cuídate entonces y entérate. Y si tienes alguna situación de cambio en tus genitales, pues el médico es el que va a determinar realmente qué es lo que estás padeciendo. Cuídate mucho, disfruta el sexo, que es delicioso, practícalo bastante, pero ten mucho cuidado. Queridos amigos, será hasta una próxima oportunidad.